Hola, en esta entrega vamos a mencionar algunos datos adicionales acerca del uso de memoria y de la paginación. Bueno, en entregas anteriores hemos mencionado ya la existencia de esta partición, la partición de swap, que en algunos sistemas operativos tiene el nombre de memoria de intercambio, memoria virtual. Bueno, tradicionalmente este método funciona de la siguiente manera. Si vamos a suponer que esta es la memoria de mi computadora, ¿sí? La memoria de mi sistema. Tengo alojados aquí varios procesos en particular. Bueno, pues tengo uno aquí que está haciendo uso de 4 bloques de memoria, ¿sí? O está haciendo uso de todo este espacio de memoria. Sí, el método tradicional que se utiliza es el siguiente. En los sistemas en los cuales contamos con una partición de swap, la forma en la cual se utiliza ese espacio de swap es la siguiente. En el momento en el que el sistema operativo, bajo algún criterio que ahorita comentamos, decide que hay un proceso que tiene que moverse o que se requiere moverse o que nos conviene mover a la memoria virtual o al espacio de swap, a la partición de swap, entonces lo que hace es localiza todos los bloques de memoria, todo el espacio que está ocupando en memoria el proceso, ¿sí? Y lo que hace es mover todo ese espacio completo hacia el área de swap, ¿sí? De tal manera que en este momento, pues el proceso, aunque se encuentra todavía íntegro, todavía puede ser que aparezca, de hecho va a aparecer todavía en alguna de las colas de procesos. Si todavía el proceso es totalmente válido, pues ya el espacio que estaba ocupando pues ya no, ya está liberado y todos sus datos, toda su información que forma el proceso, pues se encuentra ahora en la partición de swap. Sí, una de las razones o una de las ventajas de hacer esto es que pues, es una manera en la cual yo puedo aumentar el grado de multiprogramación de mi sistema operativo, que bueno, como ya lo hemos mencionado en algunas otras entregas, eso se refiere a la cantidad de procesos que yo puedo mantener en ejecución en un momento dado. ¿Sí? Por ejemplo, en un espacio de memoria como este, en el cual tenemos 12 bloques de memoria, si a cada proceso le asignamos 4 bloques de este espacio, pues mi memoria tiene capacidad para 3 procesos únicamente. Ese 3 pues, correspondería al grado de multiprogramación de mi sistema operativo. Si yo, por ejemplo, en este sistema operativo implemento un mecanismo para el manejo del swap, ¿sí? A través del cual yo pueda ir liberando los procesos que tengo en ejecución, pueda irlos moviendo al espacio de swap, a la partición de swap, eso me permite darle cabida a una cantidad mayor de procesos aquí. Por ejemplo, en el momento que yo muevo este proceso al espacio de swap, ahora este espacio de memoria que tenía yo destinado para el uso de 3 procesos, suponiendo que cada uno de los procesos recibe un espacio de memoria igual, pues ahora me permite alojar 4 procesos. ¿Sí? Si yo logro, por ejemplo, alguno de los 3 procesos que hay en ejecución, moverlo nuevamente al espacio de swap, además de este que ya tenemos ubicado aquí, pues entonces aumenté ya el grado de multiprogramación de mi sistema operativo a 5. Entonces, una de las razones o una de las utilidades que tiene esta operación es que me permite alojar una cantidad mayor de procesos mediante el uso de la partición de swap. Y bueno, respecto a las colas de procesos, ¿sí? El funcionamiento es el siguiente. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la cola de estado ready, aquí es donde se encuentran los procesos que se encuentran listos para ejecución en este momento. ¿Sí? Son los procesos que están siendo atendidos por el scheduler de corto plazo o calendarizador de corto plazo. Hay varios criterios que puede seguir un sistema operativo para determinar cuál de los procesos que se encuentran ahorita ocupando la memoria es un buen candidato para moverse a la partición de swap. Por ejemplo, vamos a suponer que en este momento no contáramos nosotros con este elemento. Si la cola de estado de los procesos que se encuentran en espera no la tenemos disponible y únicamente tenemos una cola de estado ready. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si en este momento el proceso que el sistema operativo está ejecutando, el proceso que decidió ejecutar el scheduler, ¿sí? Vamos a suponer que el proceso es este. El proceso 90 es el proceso que en este momento el scheduler me indica que se puede ejecutar, ¿sí? Entonces, si
Si mi calendarizador siguiera estrictamente el orden en el cual están colocados los procesos en esta cola, por ejemplo, el proceso en este caso que va a tardar más tiempo en volver a ejecutarse, pues es el proceso 85. Entonces, por ejemplo, ese es un criterio muy simple, pero se ha llegado a utilizar en algunos casos para determinar cuál es el proceso, ¿sí? Que es un buen candidato para moverse al espacio de swap, para poder liberar espacio y darle cabida a un proceso nuevo. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, lo que hace el sistema operativo es localizar el espacio de memoria que está utilizando mi proceso 85, ¿sí? Y una vez que lo localiza, lo que hace es moverlo al espacio de swap. ¿Sí? En este caso estamos suponiendo que el orden que lleva esto, ¿sí? Es estrictamente el orden en el que aparecen los procesos en esta cola. Por ejemplo, un calendarizador que podría utilizar eso es alguno que esté basado en el round robin, por ejemplo, en el algoritmo round robin. En ese caso, el calendarizador, bueno, le proporciona acceso al procesador a este proceso, después regresa al inicio de la cola, continúa y en el momento en el cual llega el proceso que tenemos en el espacio de swap, bueno, pues en la cola de procesos, pues hay forma de indicar que un proceso en este momento no se encuentra presente. ¿Sí? O también lo podemos hacer, por ejemplo, a través de las tablas o de los datos en los cuales se almacena en el PCB la información acerca de la memoria del proceso. Sí, ya mencionamos por ahí algunos de los datos que se pueden utilizar para eso. Ahorita vamos a mencionar otro ejemplo más. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, ese puede ser un criterio. Otro criterio más que se puede llegar a utilizar. ¿Sí? Vamos a suponer que en este caso contamos tanto con nuestra cola de procesos listos para ejecución, la cola de estado ready, y la cola wait que corresponde a los procesos que se encuentran en este momento esperando la conclusión de una operación de entrada y salida, por ejemplo. ¿Sí? Si recuerdan, este es uno de los casos en los cuales un proceso queda en espera. ¿Sí? Bueno, en caso de que tengamos nosotros un escenario como este en el cual tenemos procesos en el estado de espera, ¿sí? Bueno, pues los procesos que se encuentran en estado de espera precisamente también pueden ser buenos candidatos para enviarlos al espacio a la partición de swap, ¿sí? A la memoria virtual. ¿Sí? En ese caso lo que hacemos pues es localizar alguno de estos procesos. ¿Cuál vamos a localizar o cuál vamos a nosotros a decidir mover a la cola de a la partición de swap? Bueno, pues también aquí se pueden aplicar ciertos criterios. Por ejemplo, si este es el proceso más reciente que se agregó a esta cola de estado wait o de estado de espera, pues podría ser este un muy buen candidato para moverlo al espacio de swap. ¿Sí? Eso, bueno, pues suponiendo, sí, aquí estaríamos haciendo la suposición de que este proceso, dado que lleva más tiempo en estado de espera, pues es más probable que su estado pueda cambiar en un tiempo más breve, ¿sí? En comparación con este que acaba de llegar, acaba de moverse a esta cola, por ejemplo. ¿Sí? Esos son dos ejemplos muy sencillos de criterios que se pueden seguir para poder determinar en qué caso movemos un proceso a la partición de swap. Bueno, regresando a lo que mencionábamos al inicio, bueno, pues este procedimiento, este criterio, ¿sí? O este procedimiento, esta técnica más bien conocida como swap, ¿sí? Uno de los detalles importantes que toma en cuenta es que cada vez que yo voy a mover información al espacio de swap, lo que tengo que hacer es mover un proceso completo. ¿Sí? Aquí en el caso del método tradicional que se utiliza para el manejo del swap, generalmente no se acostumbra a mover solamente parte de un proceso. Lo que hace es mover el proceso completo. ¿Sí? Y en ese caso, bueno, en el PCB, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en las tablas en las que almacenamos la información de la memoria, ¿sí? Podemos nosotros indicar simplemente que el proceso en este momento se encuentra en la partición de swap. La próxima vez que el schedule requiera ejecutar ese proceso, por ejemplo en el caso del proceso 85, pues como este proceso va a estar marcado como un proceso que se encuentra en la partición de swap, lo que tiene que hacer el sistema operativo antes de comenzar a llevar a cabo su ejecución, pues es recuperar el proceso,
¿sí? Devolverlo al espacio de memoria, y una vez que se encuentra ahí, entonces continuamos con su ejecución. ¿Sí? Para eso, bueno, pues habría que llevar a cabo simplemente la localización de un espacio de memoria suficiente para devolver el proceso a la memoria, ¿sí? Actualizar la información del espacio de direcciones que está almacenado en el PCB, ¿sí? Y una vez que ya logramos hacer eso, entonces ahora sí ya es posible cargar su contexto y continuar con su ejecución, ¿sí? Bueno, ahora, ese es el método que se sigue tradicionalmente para hacer uso del swap, ¿sí? Y cuando hacemos nosotros uso del método de paginación, ¿sí? La forma en la cual se lleva a cabo el uso de la partición de swap, la manera en la cual se libera espacio en la memoria para dar cabida a otros procesos es un poco distinta, ¿sí? Bueno, como recuerdan de las entregas anteriores, habíamos platicado nosotros que en el caso de la paginación, una de las características que tiene esta técnica es que me permite que las páginas que está utilizando, o los frames más bien que está utilizando mi proceso, ¿sí? Suponiendo que esta es la tabla de procesos, la tabla de páginas de un proceso, bueno, los frames que utiliza pues no necesariamente son contiguos, ¿sí? Podemos mencionarlo o podemos considerarlos como bloques de memoria que están ubicados de forma pues hasta cierto punto aleatoria, ¿sí? No necesariamente están ubicados en localidades de memoria consecutivas en la memoria física. Estos frames pueden estar ubicados en cualquier lugar, ¿sí? Bueno, aprovechando eso, una de las formas en las cuales se lleva a cabo el manejo del espacio de swap, o se aprovecha el espacio de swap para poder dar cabida a una cantidad grande de procesos aquí, ¿sí? Es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es pues decidir cuál de estas páginas, suponiendo que esta es la tabla de páginas de mi proceso, de un proceso X, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, bajo ciertos criterios, ahorita vemos un ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decidir cuál de estas páginas es una buena candidata para moverse a la partición de swap. A diferencia del método tradicional, cuando nosotros trabajamos con paginación, no es necesario mover un proceso completo, mover todas sus páginas al espacio de swap, ¿sí? En este caso lo que hacemos o lo que se puede hacer es decidir solamente mover una de las páginas. Por ejemplo, posiblemente yo decida bajo algún criterio que esta es la página de este proceso que se tiene que mover hacia la partición de swap. ¿Sí? Al llevar a cabo esa operación, lo que estoy haciendo es liberar una página aquí que pueda ser utilizada para ser asignada a un proceso nuevo, ¿sí? O incluso a un proceso que no necesariamente es nuevo, pero que en este momento requiere una página para poder continuar con su ejecución. Bueno, ahora, en ese caso, cuando nosotros movemos o llevamos a cabo una operación de este tipo, ¿sí? En la tabla de páginas, pues tenemos que reflejar ese cambio, tenemos que indicar que la página que acabamos de mover de este proceso ya no se encuentra presente en la memoria, ¿sí? De alguna manera tenemos que indicar al sistema operativo que esa página en este momento se encuentra en el espacio swap, ¿sí? Bueno, ahora una de las formas en las cuales se lleva a cabo eso es la siguiente. Por ejemplo, ¿sí? Una de las maneras en las que se puede indicar esto es llevando a cabo la adición de un bit a la tabla de páginas. ¿Sí? Este bit se conoce con el nombre de el bit de presente ausente. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de este proceso en particular, pues su página número 0, que está ubicada en el frame 5, pues en este momento está presente. Entonces eso lo marcamos aquí, ¿sí? La segunda página que corresponde al frame 2, ¿sí? En este momento también está presente en la memoria, entonces la marcamos también como una página presente. Ahora, respecto a la tercera página, la página número 2, que estaba ubicada en el frame número 11, pues en este momento esa página se encuentra en el espacio de swap. Entonces lo único que tenemos que hacer para que este procedimiento funcione, pues es esto. Marcamos esta página como una página que está ausente, ¿sí? Voy a cambiar aquí la bandera, ¿sí? La marcamos como ausente, ¿sí? Y en ese momento el sistema operativo, cuando requiera acceder a esa página, cuando el proceso
haga referencia a un espacio, a una dirección que se encuentra en este bloque de memoria, pues en ese momento nos damos cuenta de que esa página no está en este momento en la memoria, ¿sí? Y lo mismo hacemos con la cuarta página. Ahora, ¿qué pasa en el caso en el cual se hace referencia a una dirección dentro de esta página? ¿Sí? Bueno, si en esta tabla tenemos marcado que la página está ausente, no se encuentra en este momento, entonces lo que tenemos que hacer es proceder a buscar esa página en la partición de swap, localizarla, buscar un frame que se encuentre libre en este momento en la memoria, ¿sí? Devolver esa página a la memoria, ¿sí? Y una vez que la devolvimos, pues ahora sí el proceso debería poder continuar. Lo único que tenemos que hacer a continuación pues es relacionar nuevamente la página con el frame, ¿sí? Para eso pues tendríamos que actualizar en este caso el número de frame en el que se encuentra la página, ¿sí? Cambiar esta bandera de tal forma que indiquemos que esa página ahora sí ya se encuentra presente, ¿sí? Y a partir de este momento pues ya el proceso puede continuar llevando a cabo las operaciones que requiera con esa página, ¿sí? Y bueno, la operación inversa pues también es algo similar. Por ejemplo, si a continuación decidimos que la página D es un buen candidato para enviarlo a la partición de swap, lo que hacemos es movemos esta página a la partición, ¿sí? La marcamos aquí como una página ausente y en ese momento estamos indicándole al sistema operativo que esta página, en caso de que se requiera, tiene que ir a tomarse de la partición de swap, ¿sí? Entonces, a diferencia del método tradicional de manejo del swap, cuando hacemos uso de paginación, no se requiere que la página completa o el proceso completo, ¿sí? Todas las páginas del proceso, no se requiere que todas las páginas se muevan a la partición de swap, ¿sí? Los sistemas operativos modernos que hacen uso de este método, ¿sí? Lo que hacen es implementar un mecanismo a través del cual solamente se mueven ciertas páginas de los procesos. Sí, aquí también hay algunos criterios que se pueden seguir. Por ejemplo, vamos a suponer que nuevamente tenemos nuestro proceso, este mismo proceso con estas páginas, ¿sí? Y vamos a suponer, por ejemplo, que para esto el sistema operativo puede llevar un registro de cuáles son las páginas que se están consultando más frecuentemente o que se han consultado recientemente de este proceso, ¿sí? Y bueno, para eso pues se lleva un conteo de, de, de la cantidad de accesos que se han hecho a cada una de las páginas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos algo como esto, ¿sí? Tenemos aquí un contador que me indica que la página número 0 se ha utilizado 5 veces, ¿sí? La página número 1, por ejemplo, se ha utilizado 3 veces, ¿sí? Entonces, esta se ha utilizado 3 veces, por ejemplo, ¿sí? La página número 2, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que se ha usado solamente una vez, ¿sí? Solamente una vez. Y la página número 3, pues se ha utilizado, vamos a suponer que esta se ha utilizado 6 veces. Entonces, bueno, si nuestro criterio es el número de veces que se ha utilizado una página, pues entonces otra vez vemos que este es un buen candidato para enviar al espacio swap. Sí, algunos otros criterios que se utilizan en la práctica más comúnmente tienen que ver más bien con los tiempos. ¿Sí? En lugar de contabilizar aquí la cantidad de accesos que se han hecho, pues lo que hago es contabilizar cuándo fue la última vez, por ejemplo, a través de marcas de tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo lleva sin ser utilizada esta página o cuándo fue la última vez que se utilizó en términos de tiempo. Vamos a suponer que esta página se utilizó hace 22 segundos, ¿sí? Por ejemplo. Esta página de aquí, la segunda página, la página número 1, se utilizó hace 325 segundos, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo hacemos con las demás, por ejemplo, posiblemente se utilizó hace un segundo, esta se utilizó hace 6 segundos, ¿sí? Y nuevamente determinamos nosotros esta hace 6 segundos,
¿sí? Nuevamente determinamos nosotros cuál es la página candidata para moverse a la partición de swap. ¿Sí? De este proceso, cuál es la página que me conviene más mover a la partición de swap, ¿sí? Con base en el tiempo que lleva sin ser utilizada o cuál fue el tiempo en el cual se utilizó por última vez. Por ejemplo, en este caso, la página candidata para moverse al espacio de swap sería la página B, porque hace 325 segundos que no se utiliza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se utilizan ese tipo de criterios para decidir cuál de las páginas de un proceso en particular se puede mover a esta partición de swap. ¿Sí? Este mecanismo, por ejemplo, también me permite no solamente aumentar el grado de multiprogramación de mi sistema operativo, si también me permite, por ejemplo, a un proceso asignarle una cantidad de memoria que puede incluso llegar a rebasar el espacio de los frames. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay varios criterios que se pueden seguir. Por ejemplo, vamos a suponer que este proceso para poder ejecutarse requiere de estas 4 páginas, pero posiblemente esta página, ¿sí?, corresponda, por ejemplo, a un espacio de manejo de memoria dinámica, ¿sí? Bueno, pues si consideramos nosotros que en el punto en el cual se inicia la ejecución de un proceso no se lleva a cabo la ejecución de instrucciones en memoria dinámica, ¿sí? Por ejemplo, pues de inicio no requiero, para que el proceso se comience a ejecutar, no requiero asignarle las 4 páginas que requiere, posiblemente solo le asigne 3. Y esta página solamente la voy a crear en el momento en el que el proceso me indique que requiere hacer uso de esa página. Entonces, siguiendo ese criterio, por ejemplo, si tuviéramos nosotros, vamos a suponer que cada uno de estos bloques es de 1 megabyte y tenemos un proceso que requiere 14 megabytes para ejecutarse. Bueno, considerando que el proceso no requiere los 14 megabytes de espacio para ejecutarse en cualquier momento de tiempo, pues entonces podemos nosotros aceptar la ejecución del proceso, pero manejar las páginas de ese proceso como páginas ausentes, ¿sí? Por ejemplo, pues esta página simplemente no la creamos, ¿sí? Utilizamos todas estas páginas para el proceso, pero esta no la creamos. La página número 13, por ejemplo, no se crea. Simplemente la marcamos en esta tabla con una página ausente y en el momento que el proceso requiera hacer uso de ese espacio de memoria, en ese momento tomamos una de estas páginas, la enviamos a la partición de swap, creamos la página número 13, la alojamos en memoria, ¿sí? Y ahora sí la marcamos aquí como una página presente. Entonces este método de paginación, por la forma en la que funciona, me permite manejar de manera más eficiente el intercambio de información entre el espacio de swap y la memoria. ¿Sí? Se reduce la cantidad de operaciones que se tienen que llevar a cabo, se reduce la cantidad de información que se tiene que mover a la partición de swap en comparación con el método tradicional en donde tenía que mover un proceso completo. ¿Sí? Bueno, ahora en este procedimiento pues solamente se requiere mover páginas independientes, ¿sí? De esa manera puedo yo aumentar el grado de multiprogramación de mi sistema operativo y también me permite darle cabida a procesos que requieren una cantidad de memoria con la cual no cuenta mi sistema de forma física, ¿sí? Bueno, ahora, hay algunos detalles más que hay que considerar aquí, que tienen que ver con el tipo de arquitectura en la cual se está ejecutando mi sistema operativo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos nosotros una PC que está representada aquí con un diagrama muy simple, muy sencillo. Tenemos nosotros nuestro CPU, ¿sí?, nuestro procesador, tenemos aquí nuestro disco duro y tenemos aquí la memoria. Bueno, cuando tenemos nosotros un esquema como este, ¿sí?, es muy común que bajo este tipo de esquemas, pues sí tengamos nosotros un intercambio de información entre la memoria y el disco duro, ¿sí?
para poder llevar a cabo nosotros las operaciones de movimiento entre los procesos que están alojados aquí y el espacio de swap, ¿sí? Pero bueno, eso depende mucho del tipo de dispositivos con los que cuenta nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los discos SSD? Sí, bueno, para poder entender esa parte, pues vamos a revisar muy rápido un esquema muy sencillo de un teléfono celular, por ejemplo. Bueno, en un teléfono celular tenemos nosotros, de manera muy general, tenemos nuestro CPU, tenemos una memoria en la cual se almacenan de la misma forma que en una PC, se almacenan todos los procesos para poder ejecutarlos. Y adicionalmente tenemos un espacio de almacenamiento comúnmente, sí, que está implementado a través de una memoria flash. ¿Sí? Bueno, en este tipo de dispositivos, por ejemplo, a diferencia de una PC, en este tipo de dispositivos el manejo del swap no se recomienda, ¿sí? Simplemente no se implementa. ¿Cuáles son las razones para eso? Bueno, una de ellas, que es una de las razones más fuertes, una memoria flash, como ustedes lo saben, pues tiene un límite máximo de operaciones que se pueden llevar a cabo sobre cada una de las localidades de memoria que contiene o cada una de las localidades que proporciona. Entonces, si yo implemento un mecanismo que me permita mover información entre la memoria entre la memoria de mi celular y la memoria flash o el dispositivo flash, lo que hago es estar reduciéndole la vida útil a este dispositivo, ¿sí? Esa es una de las razones. Otra de las razones es que generalmente en este tipo de dispositivos, por la misma estructura que tienen, sí, que tienen que ver entre otras cosas con el tipo de buses que se manejan, llega a presentar un throughput, ¿sí? Es decir, una tasa de transferencia muy baja entre la memoria y la flash. Seguramente lo han experimentado si en algún momento han tenido la necesidad de mover información entre la memoria de su celular y la memoria flash. ¿Sí? Bueno, entonces en este tipo de dispositivos pues no se implementa un mecanismo de swap. Sí, en el caso de las PCs se llega a implementar y se recomienda su implementación cuando tenemos nosotros en esta parte un disco mecánico, ¿sí? Que puede llegar a tener una vida útil muy, muy larga, ¿sí? A comparación de un dispositivo SSD, en el cual también, de la misma forma que con la memoria de nuestro celular, ¿sí? También este tipo de dispositivos tienen una vida útil limitada, ¿sí? Generalmente los fabricantes nos indican que hay una cantidad máxima de operaciones que podemos llevar a cabo, ¿sí? Sobre cada una de las localidades de nuestro dispositivo SSD, de nuestro disco de estado sólido. Entonces, en el caso las arquitecturas en las cuales tenemos nosotros un disco de este tipo, tampoco se recomienda el manejo del swap, ¿sí? Y en general, de por sí en un dispositivo de este tipo, no se recomienda mucho hacer uso en realidad del espacio de swap. Sí, una de las recomendaciones que generalmente se hacen para este tipo de arquitecturas es la siguiente. Hay que monitorear el funcionamiento de mi sistema operativo. Si en algún momento se detecta que el sistema comienza a hacer uso del espacio de swap, lo más recomendable en muchos casos es, en lugar de continuar con el uso del espacio de swap, pues más bien lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de memoria, de tal forma que eso reduzca la cantidad de intercambios que se llegan a hacer aquí, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones en este caso es incrementar la cantidad de memoria, ¿sí? En lugar de continuar haciendo uso del espacio de almacenamiento del disco, ¿sí? Eso, bueno, también tiene que ver con el tipo de uso que se le da al sistema, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el caso de este tipo de dispositivos móviles,
Sí, algunas de las estrategias que se llegan a seguir, por ejemplo, por parte de iOS y de Android, ¿sí? Tanto iOS como Android siguen una estrategia parecida a la siguiente, ¿sí? Una vez que se detecta que el nivel de memoria libre que tenemos en el dispositivo es baja, ¿sí? Una de las maneras de liberar memoria, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tanto de Android como de iOS, es solicitarle a los mismos procesos que liberen o que renuncien al uso de cierta memoria, ¿sí? Una forma de hacer eso, por ejemplo, es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, una manera en la cual podemos hacer eso es, vamos a suponer que este es el espacio que está ocupando el proceso A, ¿sí? En mi dispositivo, ¿sí? Y esta parte de aquí corresponde a código, mientras que la parte de abajo corresponde a datos, ¿sí? O corresponde, por ejemplo, al stack que se ha creado durante la ejecución del proceso. Entonces, un candidato, en este caso, muy bueno, ¿sí? Para poder liberar espacio, pues es el espacio de código, ¿sí? Todo el bloque que contiene instrucciones, dado que además ese generalmente es un espacio de solo lectura. Sí, bueno, a diferencia de una PC, por ejemplo, en la cual este espacio de la memoria se enviaría a un dispositivo de memoria virtual, por ejemplo, el área de swap, en el caso de los dispositivos móviles, por ejemplo, para el caso de Android y de iOS, pues este bloque de memoria pues simplemente se desecha, ¿sí? No, como no manejamos nosotros en este caso swap, ¿sí? No hay un espacio de memoria virtual, pues simplemente desechamos este bloque, ¿sí? Toda la parte que está marcada como de solo lectura, que generalmente corresponde al bloque del proceso o al bloque de instrucciones del proceso, simplemente lo desechamos. Si en algún momento se requiere nuevamente ese bloque, pues lo que hacemos es traerlo nuevamente de la memoria flash, ¿sí? Pero en ese caso no se lleva a cabo un intercambio entre la memoria y el dispositivo flash. Simplemente lo que hacemos es desechar parte del espacio que está ocupando el proceso. Sí, generalmente pues desechamos una parte del bloque que está marcado como de solo lectura. Por ejemplo, puede ser que solo desocupemos uno de los bloques de código y el bloque que se está ejecutando actualmente pues simplemente lo mantenemos ahí. Si el otro bloque se requiere en algún momento durante la ejecución de este proceso, pues simplemente ubicamos de la memoria flash esa información, la regresamos aquí y con eso el proceso ya puede continuar su ejecución, ¿sí? Y bueno, por último, nada más una diferencia que hay por ahí entre los sistemas iOS y los sistemas Android. En ambos casos se utiliza un mecanismo como este. Primero, le sugerimos a los procesos que traten de liberar memoria, que renuncien de manera voluntaria a una parte de su memoria, ¿sí? Y en caso de que un proceso no pueda liberar suficiente memoria, pues simplemente lo que hacemos es finalizar el proceso, ¿sí? Y bueno, pues al usuario simplemente le indicamos que en este momento no tenemos memoria suficiente para continuar con la ejecución de este proceso, ¿sí? Y bueno, en el caso de los sistemas Android, además, por ejemplo, cuando se llega a finalizar un proceso por esa razón, pues antes de finalizarlo, el sistema operativo lo que hace es tomar esta parte de la información del proceso, ¿sí? Guardar el estado del proceso en la memoria flash, ¿sí? De tal manera que para poder reanudar el proceso, esto me tome una cantidad de tiempo muy corta. Se pueda reiniciar el proceso de manera muy rápida, ¿sí? En ese caso, pues no hacemos uso de este espacio como un swap, simplemente nos aseguramos de que la próxima vez que se ejecute el proceso, pues podamos nosotros iniciarlo de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, en ese caso, el estado del proceso sí se guarda en la memoria flash, pero solamente en los casos en los cuales el proceso se finalizó, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos detalles adicionales que tienen que ver con el manejo de tanto del espacio de swap como con el mecanismo de paginación o el método de paginación que hemos venido describiendo.
¿sí? Bueno, por lo pronto eso sería todo. Nos vemos en la próxima.